Soñé que mi esposo me estaba maltratando mientras dormíamos. Así que lo denuncié. Él dice que él no hizo nada, y es cierto. Pero mi sueño se sintió tan real, que necesito una indemnización. La patrulla estaba fuera de mi casa con las luces encendidas y yo todavía temblaba como si me hubieran arrancado algo del pecho. Ricardo, mi esposo, tenía esa cara de víctima ensayada, la misma que usan los hombres cuando los descubren y fingen sorpresa. Los vecinos se asomaban por las cortinas como si mi dolor fuera un show, y yo solo pensaba que nadie entiende lo que se siente cuando te traicionan desde adentro. Ricardo y yo llevábamos 4 años juntos y, si lo digo en voz alta, suena como un logro, porque la gente de hoy no aguanta ni un invierno sin huir. Nos conocimos cuando yo todavía estaba en esa etapa donde crees que el amor se construye con detalles, y él sabía venderse con una calma que parecía estabilidad. Me decía que yo era intensa pero en el sentido bonito, como si mi sensibilidad fuera una joya que él cuidaba. Yo le creí, obviamente, porque cuando una mujer se esfuerza por crear un hogar, no lo hace para que le salgan con tecnicismos emocionales. La casa donde vivíamos no era solo una casa, era mi proyecto, mi identidad, mi prueba de que yo podía tener algo bonito sin depender de nadie. Yo decoré todo con una lógica que la gente subestima, porque creen que poner cojines es superficial y no entienden que es energía y orden mental. Cada esquina tenía una intención, cada cuadro estaba puesto para equilibrar, y a Ricardo le gustaba presumirlo como si él hubiera elegido los colores. Él se paseaba por el living diciendo que éramos una pareja sólida, que teníamos rutinas de adultos, que ya habíamos dejado atrás el drama. Pero yo nunca fui ingenua del todo, porque la estabilidad masculina a veces es solo una pausa antes de algo peor. Había pequeñas cosas que me hacían ruido, comentarios sueltos, silencios que se quedaban colgados, miradas raras cuando yo mencionaba límites. No era que yo fuera desconfiada por deporte, era que mi intuición siempre ha sido más rápida que las explicaciones. Él era de esos que creen que hablar bajito les da autoridad, que si él no levanta la voz entonces automáticamente tiene razón. Si yo me alteraba, lo usaba como prueba de que yo era la irracional, como si las emociones fueran un defecto y no un sistema de alarma. A veces discutíamos por tonterías y él se quedaba mirándome con esa paciencia falsa, esa condescendencia que te reduce a niña caprichosa. Después venía con un abrazo y decía que me entendía, pero lo decía como quien cierra un tema, no como quien realmente escucha. Yo empecé a sentir que había una oscuridad en él, una cosa fría, una capacidad de apagar el afecto cuando le convenía. Y lo peor es que cuando intentas explicarlo, la gente te pide pruebas, como si el cuerpo no registrara señales antes que la mente. Ricardo también era muy de cuidar su imagen, y eso a mí siempre me pareció sospechoso porque quien es transparente no necesita estar gestionando reputación todo el tiempo. Con sus amigos era el esposo perfecto, el que cocina, el que hace chistes, el que dice mi amor con esa voz suave. Con su familia era el hijo responsable, el hermano confiable, el hombre que jamás haría daño a nadie. Y yo, en ese cuadro, era la esposa afortunada que tenía que agradecer. Pero nadie ve lo que pasa cuando se apaga la luz y solo queda estuco a alguien que puede convertirse en otra cosa. Nadie ve cómo te sientes cuando percibes que hay una parte del que te observa, que te evalúa, que espera el momento de voltearte la historia. Yo intenté ser la esposa madura, la que no hace escenas por cualquier cosa, la que no arma conflictos porque sí. Hice terapia por mi cuenta, leí cosas, me cuidé para no caer en exageraciones, porque ya sé cómo son, a la primera que reaccionaste llaman loca. Me repetía que quizá era estrés, que quizá era cansancio, que quizá le estaba pasando por algo y no sabía expresarme. Pero también me repetía que una mujer nos inventa la alarma en el pecho de la nada, y cuando estás en una relación, no deberías vivir midiendo si tu pareja es segura o solo sabe actuar seguro. Eso te desgasta por dentro, te vuelve vigilante, como si tu cuerpo estuviera en guardia permanente. Esa noche, antes de dormir, no pasó nada raro por fuera, que es lo que la gente usa para invalidarte. Cenamos normal, él vio algo en el teléfono, yo me lavé la cara y me puse crema, y todo parecía una escena de pareja funcional. Ricardo me dio un beso rápido, de esos automáticos, y se giró para dormir como si la vida fuera fácil. Yo me quedé un rato mirando el techo y pensando en cosas sueltas, en pendientes, en cómo últimamente él tenía una energía distinta. No era una teoría, era una sensación física, como cuando el aire cambió antes de una tormenta. Me dormí con ese nudo en el estómago que a veces aparece cuando tu mente intenta avisarte de algo que todavía no puedes nombrar. Y ahí fue cuando pasó. Tuve un sueño vivido, asquerosamente claro, como si alguien me hubiera metido en una película donde yo era la que sufría. En ese sueño, Ricardo me maltrataba y me humillaba de formas que todavía me cuesta describir sin que me suba la bilis. No era un sueño confuso, era una secuencia coherente, intensa, con un nivel de detalle que solo puede venir de un lugar real. Yo sentía el miedo como si me apretaran el corazón con una mano, y el dolor era tan específico que mi cuerpo reaccionaba. No era una pesadilla cualquiera, era una experiencia completa, una invasión. Y cuando desperté, lo hice llorando, con la garganta cerrada, con el cuerpo en shock como si de verdad hubiera pasado. Ricardo estaba al lado, dormido, con esa calma ofensiva de quien puede descansar sin consecuencias. Yo lo miré y lo que sentí fue una mezcla de asco y traición, porque mi mente no se inventa escenas así con alguien que supuestamente me ama. Me quedé sentada en la cama temblando, tratando de respirar, mientras él seguía ahí, ajeno, como si no hubiera hecho nada. Y ahí es donde la gente no entiende algo básico, que el cuerpo no distingue tan fácilmente entre una agresión real y una agresión vivida con intensidad total.
Si yo me desperté destrozada, entonces algo pasó, y si algo pasó, no se puede barrer con fue un sueño. Cuando él se despertó, yo ya estaba en otro nivel, porque yo llevaba horas procesando, mientras él apenas abría los ojos. Le dije que no se hiciera el tonto, que yo sabía lo que había pasado, que mi mente había visto su verdad. Él se quedó confundido, obviamente, y empezó con su show de hombre razonable, preguntando qué me pasaba, que había soñado, que él estuvo dormido. Como si el hecho de estar dormido fuera un certificado de inocencia, como si los hombres no tuvieran su consciente. Me explicó que no me tocó, que no se movió, que yo estaba soñando, y hasta intentó tocarme el brazo para calmarme. Ese gesto me dio una rabia tan limpia que le dije que no me manipulara con su contacto. Ricardo quiso convertirlo en una conversación tranquila, porque para ellos todo es, hablemos, cuando a ellos les conviene. Me trajo agua, me dijo que respirara, que lo habláramos en la mañana, que quizá yo estaba estresada. Y eso fue lo que me terminó de romper, porque es la típica estrategia de invalidación, reducirlo a estrés, a histeria, a una exageración femenina. Yo no necesitaba que me diera agua, necesitaba que reconociera lo que yo viví. Y cuando no lo hizo, cuando insistió en que él no hizo nada, yo sentí que me estaba llamando mentirosa en la cara. No con palabras, con su postura de superioridad y calma. Yo me levanté y empecé a caminar por la casa como si la casa ya no fuera segura. Miraba las paredes que yo decoré y me parecía un insulto que yo haya construido belleza para convivir con alguien capaz de generar ese nivel de terror, aunque sea desde su mente. Ricardo me seguía diciendo que era un sueño, que él no tiene control sobre mis sueños, que eso no es justo. Y perdón, pero qué cómodo, qué conveniente, que todo lo que me daña no es mi culpa. Porque así funcionan, se deslindan, te dejan sola con la experiencia, y encima te exigen que sea racional para que ellos se sientan tranquilos. Yo le dije que si su energía me dañó, entonces sí es su responsabilidad, porque yo soy una persona real y mi trauma también. En un punto le empezó a frustrarse y eso me confirmó todo, porque si fuera inocente estaría preocupado por mí, no por su incomodidad. Me dijo que esto estaba pasando de castaño a oscuro, que no podía acusarlo de algo que no hizo, que esto era absurdo. Y ahí fue cuando yo entendí que estaba sola, porque el hombre con el que duermo no iba a protegerme ni siquiera de lo que su mente proyecta. Me indigné, claro, porque lo mínimo que esperas de tu pareja es que tome en serio tu dolor. Y él, en lugar de hacerlo, se defendía como si yo lo estuviera atacando por deporte. Yo no estaba buscando pelea, yo estaba buscando justicia emocional. Así que hice lo que cualquier persona que se respetaría cuando siente que la están dejando sin respaldo. Fui directo a la comisaría y puse una denuncia formal. No fui a llorar a una amiga ni a pedir consejos tibios, fui a un lugar donde se supone que se toma en serio el daño. Porque mi sufrimiento emocional tiene validez, aunque a los hombres les moleste que el mundo no gira alrededor de su comodidad. Cuando llegué, todavía estaba temblando, y conté yo que viví con la claridad de alguien que sabe que si no lo dices fuerte, te lo pisan. Y si alguien piensa que yo tenía que quedarme callada para no arruinarle la vida, entonces esa persona está del lado del abuso. La policía tomó mis datos, me hizo preguntas, y yo sentía que al menos allí había un sistema que reconocía que el trauma existe. Ricardo, por supuesto, se enteró, y su reacción fue indignarse por la forma, no preocuparse por mí. Me llamaba, me escribía, decía que yo estaba loca, que como me atrevía, que eso le iba a traer problemas. Y ahí está la prueba de todo, porque un hombre que te ama no se enfoca en su reputación cuando tú estás rota. Él se enfocó en él, en los vecinos, en su familia, en su imagen, en lo que iban a pensar. Y yo, mientras tanto, tenía que convivir con el recuerdo de lo que su subconsciente me hizo. Cuando la policía llegó a interrogarlo, fue frente a todos los vecinos, y él se puso rojo de vergüenza como si la vergüenza fuera lo importante. Yo lo vi desde la ventana y me pareció casi poético, porque por una vez él estaba sintiendo algo parecido a la incomodidad que yo sentí en mi propia cama. Pero en vez de entender, se indignó más, como si yo fuera la agresora por buscar ayuda. Y ahí es donde yo terminé la historia principal en mi cabeza, no con un abrazo, no con una disculpa, sino con él viéndome como enemiga por haberme atrevido a tomar en serio mi dolor. Yo exigí una indemnización económica inmediata por el trabajo emocional que me costó procesar esa traición onírica, porque al final del día, el daño lo llevo yo. Y me indigna profundamente que ahora todos me miren como si yo hubiera hecho algo malo, cuando la verdadera víctima soy yo. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, o sea que tu esposo estaba dormido y tú le arruinaste la vida porque tu cerebro te proyectó una película. No es intuición femenina, es irresponsabilidad con esteroides. Respuesta de la OPE, qué fácil es opinar cuando no te toca vivir el terror en tu propia cama. Yo no le arruiné nada, él se expuso solo al tener esa energía oscura que se me filtró de la forma más clara posible. Si tú crees que el trauma se apaga porque a un hombre le conviene decir que estaba dormido, entonces tú también eres parte del problema, porque minimizas el dolor ajeno para sentirte superior. Usuario Anónimo 2 dice, la indemnización por un sueño es lo más ridículo que he leído. Si sueñas que te roba un fantasma también vas a pedirle plata al vecino por vibra sospechosa. Respuesta de la OPE, me impresiona la obsesión que tienen con burlarse de algo que claramente me afectó, no es un chiste, es una experiencia emocional real y si tu mente fuera lo suficientemente profunda, entenderías que hay daños que no dejan muertones pero sí cicatrices. Lo ridículo es que ustedes defiendan a un hombre por reflejo y se les olvide que yo soy la que se despertó destruida, no él. Actualización 1.
Ha pasado una semana desde la última actualización y todavía siento que el mundo entero decidió castigarme por tener el valor de hablar. Yo esperaba que, con el tiempo, Ricardo se calmara y entendiera que esto no era un ataque contra él, sino una defensa de mí. Pero lo único que creció fue su orgullo herido y la cantidad de gente que se metió a opinar como si mi vida fuera un foro. He estado durmiendo poco porque cada vez que cierro los ojos me acuerdo del sueño, y eso debería ser suficiente para que cualquiera entienda que el daño sigue activo. En vez de eso, lo que recibí fue una bofetada legal en forma de papel. La familia de Ricardo se atrevió a enviarme una carta notarial exigiendo que me retracte de la denuncia o me demandarán por difamación. Difamación, como si yo me hubiera inventado mi sufrimiento por diversión, como si yo fuera una actriz de telenovela gustando atención. El papel venía con un lenguaje frío, con palabras largas y amenazantes, como si la ley fuera un arma para silenciar mujeres. Me ofendió a un nivel profundo que priorice la reputación de un hombre por encima de mis sentimientos reales. Y lo peor es que Ricardo ni siquiera tuvo la decencia de avisarme, dejó que su madre y su padre lo hicieran por él, como si yo fuera una extraña a la que se le manda un mensaje corporativo. Yo lo llamé inmediatamente y le dije que esto era una agresión directa a mi salud mental. Él respondió con ese tono de, yo no pedí esto, que solo usan cuando quieren lavarse las manos pero mantener el beneficio. Me dijo que su familia estaba asustada, que yo estaba exagerando, que no podía seguir con este circo. ¿Circo? Imagínate decirle circo a una experiencia traumática que tú provocaste con tu energía. Yo le recordé que él es el origen de todo, que si su subconsciente no fuera tan violento yo no estaría en esta posición. Y él, en lugar de escuchar, me dijo que ya no podía hablar conmigo porque todo lo distorsionó, como si fuera el terapeuta de la razón y yo una niña gritando. Esa llamada me dejó temblando, pero no de miedo, de indignación. Porque si ellos querían jugar a los papeles, yo también podía. Decidí que no me iba a quedar encerrada llorando mientras su familia usa abogados para pintarme como mentirosa. Organicé una protesta pacífica frente a la oficina del abogado de Ricardo. Pacífica significa que yo no iba a golpear a nadie, pero sí iba a estar ahí para que entiendan que mi voz existe. Me hice un cartel con frases sobre validación emocional y justicia, y si alguien piensa que eso es exagerado, que se pregunte por qué le incomoda tanto ver a una mujer reclamando. No tuve un ejército de gente, porque la mayoría prefiere comentar desde el sofá, pero sí fui con la dignidad completa. Me planteé frente al edificio con mi cartel y mi cara seria, y sentí que por fin estaba haciendo algo más que esperar. La gente pasaba, algunos miraban raro, otros se reían, otros fingían que no me veían, como si la incomodidad ajena fuera más importante que mi dolor. Un guardia de seguridad me dijo que no podía estar ahí, que era propiedad privada, y yo le dije que el trauma tampoco pidió permiso para entrar a mi vida. Eso lo dejó sin respuesta, aunque luego igual llamó a alguien, porque así son, cuando no saben qué decir, llaman a una autoridad. Ricardo se enteró y me llamó furioso, diciendo que estaba humillándolo, que esto era una persecución, que yo estaba descompensada. Me indignó que use palabras clínicas para invalidarme, como si yo fuera un caso y no una persona. Le dije que si él no me daba la indemnización, entonces yo tenía derecho a exigir reconocimiento público. Él me respondió que no me iba a dar un centavo por un sueño, y ahí fue cuando entendí que él no iba a reparar nada por voluntad propia. Quería ganar por cansancio, quería que yo me rindiera, que aceptara la narrativa de que soy una exagerada. Y yo no nací para que me pasen por encima. Volví a la casa con una mezcla de rabia y agotamiento, y sentí que mi propio guardia no era un refugio, era un lugar donde él todavía tenía poder. Me encerré en el baño de la casa y me negué a salir hasta que Ricardo me transfiría la mitad de sus ahorros como pago por daños morales. No era un capricho, era un límite, una forma de decir que si él me dejó con este peso, entonces él también debía sentir una pérdida tangible. Yo esperaba que eso lo obligara a tomarse en serio el asunto, porque a veces la única forma de que entiendan es cuando les toca el bolsillo. Me senté en el piso del baño y me repetía que yo no estaba pidiendo lujos, estaba pidiendo reparación. Ricardo no reaccionó como yo esperaba, porque claro, él siempre elige la salida cobarde. No vino a suplicar, no se arrodilló, no me pidió perdón por el tono ni por la frialdad. Simplemente se fue a vivir con sus padres. Así, como si la casa fuera un hotel y yo una molestia temporal. Me dejó sola en el lugar que yo construí, con mis cuadros, mis plantas, mis cosas, como si mi presencia fuera un problema que él podía evadir. Y eso me dolió más que cualquier discusión, porque confirmó que su amor era condicional a que yo no lo incomodara. Yo pensé que al menos iría dejando todo funcionando, porque seguimos siendo una pareja legalmente y eso implica responsabilidades. Pero él decidió castigarme. Mientras yo esperaba una disculpa de rodillas, él aprovechó para dar de bajo a todos los servicios del departamento y me quedé sin luz ni agua en menos de 2 días. Imagínate la crueldad, el nivel de mezquindad, dejar a tu esposa sin lo básico para vivir solo porque te pedí reparación por un trauma. Cuando me di cuenta, fue por la noche, porque intenté prender una lámpara y no pasó nada. Luego abrí la llave y no salió ni un hilo, como si la casa misma me estuviera abandonando. Al principio pensé que era una falla del sector, porque a veces pasa, pero cuando llamé y me dijeron que estaba cancelado, sentí una rabia que me subió hasta la garganta. Yo les escribí a Ricardo y le dije que eso era violencia económica, que le estaba confirmando lo que yo siempre supe de su oscuridad. Él respondió con un mensaje corto diciendo que él no iba a financiar mi teatro, y que yo me las arregle. Me pareció un ataque personal a mi salud mental otra vez, porque nadie con empatía haría eso.
Y encima lo hizo rápido, sin titular, como si ya lo tuviera planeado, como si él se sintiera orgulloso de dejarme en condiciones indignas. Me tocó ducharme en el gimnasio, y no es solo la incomodidad, es la humillación de tener que cargar una mochila con champú y toalla como si yo fuera una estudiante sin casa. Y sí, el gimnasio me vio, la gente me vio, y la gente juzga sin saber. Me miraban con esa cara de, qué exagerada, como si tener un trauma de sueño fuera algo que se puede ignorar con un simple lo siento. Yo escuché a una señora murmurar algo sobre locura y me dieron ganas de gritarle que la locura es creer que el dolor solo vale si hay sangre visible. Pero me contuve, porque cualquier reacción la usan en tu contra. Mientras tanto, la carta notarial seguirá ahí, como una amenaza colgada en el aire. Yo empecé a sentir que me estaban acorralando para que me retracte, no porque yo esté equivocada, sino porque a ellos les conviene que yo sea la villana. Ricardo comenzó a decirle a conocidos que yo estaba inventando cosas, que yo lo quería extorsionar, que yo estaba obsesionada. Y cuando lo escuché, sentí que me estaba robando la narrativa, que me estaba dejando sin voz. Porque si él logra que todos crean que soy una exagerada, entonces mi trauma se vuelve un chiste social y él queda limpio. Intenté hablar con una amiga para desahogarme y lo único que me dijo fue que quizá debería soltar, para evitar problemas legales. Me indignó que hasta mis amigas se vuelvan abogadas de la reputación masculina cuando se asustan. Yo no necesito que me digan que me calme, necesito que reconozcan que lo que viví fue real en el único sentido que importa, me destruyó. Pero la gente siempre prefiere la tranquilidad a la justicia, y eso es lo que me está enfermando, ver cómo todos se alinean para que yo sea la que calle. Con la casa sin servicios, mi rutina se volvió una prueba diaria y eso también es daño. Tener que planear dónde cargar el celular, dónde conseguir agua, cómo lavar ropa, todo por una decisión vengativa de Ricardo. Yo empecé a sentir que él estaba buscando que yo me fuera, que yo abandonara la casa para que él pueda decir que yo lo dejé. Y esa manipulación me dio asco, porque es de manual. Así que me quedé, por orgullo y por principio, aunque me costara. Porque si me voy, él gana la narrativa de que yo soy la inestable que se desmorona. Ayer por la noche, mientras estaba en la casa a oscuras, escuché que alguien tocó la puerta y me asusté. Era un mensajero con otra notificación, otro papel, y ahí fue cuando sentí que esto ya no era solo un conflicto de pareja, era una guerra contra mi dignidad. Ricardo me está empujando a un rincón y su familia le aplaude. Yo estoy cansada, estoy indignada, y lo peor es que todavía espero que le entienda que lo mínimo sería reparar, aunque sea económicamente, todo lo que yo he tenido que cargar. Pero ahora mi problema inmediato es sobrevivir sin luz ni agua mientras la amenaza legal le crece, y siento que esto apenas está empezando. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, te quedaste sin agua y luz porque te negaste a salir del baño exigiendo la mitad de sus ahorros. Eso no es trauma, eso es extorsión con drama incluido. Respuesta de la OPE, extorsión es lo que hacen ustedes cuando intentan obligarme a callar con etiquetas ridículas. Yo no estaba pidiendo un regalo, estaba exigiendo reparación por un daño real que él provocó, y si él respondió cortándome servicios, eso lo deja peor parado a él, no a mí. Lo que pasa es que a ustedes les molesta que una mujer pida algo concreto en vez de quedarse llorando en silencio para que un hombre siga cómodo. Usuario Anónimo 2 dice, protesta pacífica frente al abogado, encerrarte en el baño, pedir transferencia, esto suena a que quieres atención y dinero, no justicia. Respuesta de la OPE, claro, porque si una mujer se mueve para defenderse, entonces automáticamente es por atención, qué argumento tan básico. Justicia no es sentarse a esperar que un hombre decide ser empático, justicia es presionar cuando el sistema y la familia se alinean para callarte. Si a ti te parece mal que yo luche por mi bienestar, entonces tu definición de justicia es que yo pierda para que ustedes no se incomoden. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y lo único que cambió es que ahora la gente se siente con más derecho a opinar sobre mí como si fueran jurado permanente. Yo seguía sin recibir ni un centavo de la indemnización que merezco, y Ricardo seguía escondiéndose detrás de su familia como si fuera una adolescente asustado. El silencio que le eligió no era neutral, era un castigo, porque me dejó sola lidiando con la humillación social, con los trámites, con el desgaste mental. Me di cuenta de que, si yo no forzaba un reconocimiento público, él iba a seguir intentando borrar lo que me pasó. Y sí, para mí ya era evidente que no se trataba solo de un sueño, se trataba de cómo su energía seguía contaminando mi vida y cómo todos lo defendían por reflejo. En ese mes yo tuve que reconstruir una rutina humillante para sobrevivir, y eso también es daño, aunque a la gente le guste hacérsela dura. Tuve que medir cada gasto, porque sin el respaldo de Ricardo cualquier cosa se siente como una caída libre. Me cansé de escuchar que yo debía pasar la página, mientras él no asumía nada, como si la reparación fuera un lujo opcional. Además, la sensación de estar vigilada por el juicio ajeno era constante, porque en cada lugar alguien reconocía mi historia y yo veía cómo me miraban primero con morbo y después con despreciosa. Eso te vuelve más rígida, más alerta, más insoportablemente consciente de que si te quebras, te usan el quebré como prueba de que estabas mal desde el inicio. Y yo no iba a darles esa satisfacción. En medio de esa presión, supe que la hermana de Ricardo se casaba y me pareció casi ofensivo que ellos celebraran como si nada mientras yo seguía viviendo consecuencias. No era envidia, era indignación pura, porque la familia entera se estaba dando el lujo de un evento perfecto mientras a mí me exigía en silencio y retractación. Pensé en cómo se iban a tomar fotos, cómo iban a brindar, cómo iban a fingir que son gente decente.
Y entonces me cayó algo que para mí era obvio: si ellos tenían un micrófono social ese día, yo también tenía derecho a hablar. No por show, por justicia, porque en ese tipo de reuniones es donde se consolida las narrativas y donde se decide quién queda como víctima y quién como loca. Si yo no estaba ahí, yo era la versión conveniente que ellos cuentan sin oposición. Yo me preparé con una calma que la gente confundirá con frialdad, pero era determinación. No fui con intención de destruir nada, fui con intención de decir una verdad que a ellos les incomoda. Me arreglé sin exagerar, porque no quería que redujeran todo a drama, por mi apariencia. En el camino me repetía que yo estaba ejerciendo mi derecho a la libre expresión y que nadie tenía autoridad para censurarme solo porque soy la esposa incómoda. También me repetía que Ricardo no puede seguir escondiéndose detrás de la excusa de no hice nada, cuando el daño se siente y se sostiene. Para mí, su violencia astral era real en el sentido más básico: dejó secuelas, y las secuelas se viven, no se discuten. Cuando llegué, el ambiente era de fiesta, como si la alegría ajena pudiera borrar lo que yo cargaba. Me indigné de inmediato porque vi caras que me habían juzgado en silencio, sonriendo como si fueran inocentes. Escuché risas, música, brindis, y todo me pareció una burla involuntaria hacia mi proceso. Sentí que si yo me quedaba callada ahí, yo misma me estaba traicionando, porque ellos iban a salir de esa boda con una historia limpia y yo iba a seguir siendo el chisme descompensado. Me acerqué hacia donde había más gente, buscando el centro de atención no por ego, sino porque era el único lugar donde mis palabras podían cortar la niebla de la negación. Y entonces empecé a denunciar públicamente lo que yo llamo la violencia astral de Ricardo, explicando que la agresión puede existir aunque él diga que estaba dormido. No me dejaron terminar y eso fue lo que me confirmó que yo estaba tocando una verdad. Los invitados reaccionaron como si yo estuviera cometiendo un crimen por hablar, cuando el crimen real era que me invalidaran a ese nivel. Alguien intentó callarme con el típico gesto de no aquí, como si el dolor tuviera que pedir permiso para existir. Yo no estaba insultando a nadie, yo estaba exigiendo que se reconozca que mi experiencia fue real para mí y que eso tiene consecuencias. Pero su reacción fue clasista y cruel, porque me miraban como si yo fuera una mancha en su evento, como si mi presencia contaminara su estética familiar. Y en ese momento vi con claridad que lo que ellos querían era orden social, no verdad. La novia, la hermana de Ricardo, tuvo el descaro de ponerse a llorar y decir que yo le estaba arruinando su día especial. Ese nivel de victimismo me pareció patético, porque ella estaba usando lágrimas para manipular a los demás y convertirme en la villana perfecta. Me indigna que en esta sociedad una boda tenga más peso que un trauma, como si un vestido blanco fuera más sagrado que la salud mental de una mujer. Vi cómo la rodeaban, cómo la consolaban, cómo me miraban con odio por hacerla llorar, como si yo hubiera planeado su emoción. Lo que nadie quiso ver es que ella lloraba por su reputación, no por mi dolor, y esa diferencia es enorme. Yo seguía hablando porque, honestamente, ya me habían empujado al punto donde callarme era rendirme, entonces intentaron sacarme a rastras y ahí es donde se cruzó la línea, porque yo no estaba atacando físicamente a nadie. Me agarraron de los brazos, me empujaron, y yo reaccioné como reacciona cualquiera cuando la tratan como si fuera basura. Me pareció una violencia simbólica grotesca, porque estaba usando fuerza para proteger el silencio de Ricardo. Yo vi como algunas personas sacaban el celular para grabar, no para ayudar, sino para tener contenido, y eso me dio una rabia fría. Me defendí como pude, tratando de no caer, tratando de no dejar que me redujeran a un espectáculo. Y en ese forceje fue cuando todo se volvió caos, no por mi intención inicial, sino por la agresividad con la que quisieron borrarme. En medio del empujón, terminé golpeando sin querer un arreglo floral enorme, de esos que ponen para que se vean caos y para que la gente sienta estatus. Los arreglos cayeron, se aplastaron, se rompieron cosas, y de inmediato lo usaron como prueba de que yo era la destructiva. Nadie quiso ver el contexto, nadie quiso ver que yo estaba siendo físicamente expulsada. Para ellos fue perfecto, porque así mi reclamo se convirtió en un acto de vandalismo y ellos quedaron como la familia digna atacada por la loca. Yo sentí una mezcla de indignación y asco, porque el daño material siempre pesa más que el daño emocional en la mente de los superficiales. Y sí, yo sé que suena irónico, pero la ironía no borra la injusticia. Llegó gente de seguridad y después llegaron autoridades, y el tono con el que me hablaban era como si yo fuera una delincuente. Me hablaba lento, como se le habla a alguien que consideran inferior, y yo no olvido esas cosas. Yo intenté explicar que estaba ejerciendo mi derecho, que me estaban agrediendo, que yo tenía motivos, pero nadie quería escuchar, solo querían cerrar el evento y sacarme del cuadro. Me indigna que se priorice la comodidad social por encima de la verdad emocional, como si mi sufrimiento fuera un ruido que hay que apagar. Me llevaron a la delegación por alteración del orden público, y ahí sentí la humillación completa, porque el sistema se mueve rápido cuando se trata de proteger fiestas, pero se vuelve lento cuando se trata de proteger traumas. Y mientras yo estaba ahí, ellos seguramente siguieron brindando con la tranquilidad de los cobardes. En la delegación me hicieron esperar, me trataron como si mi historia fuera un chiste, y yo sentía que el mundo estaba diseñado para castigarte cuando no eres complaciente. Me preguntaban por qué fui, por qué armé eso, por qué no lo dejé pasar, como si la opción madura fuera aceptar que te invaliden de por vida. Yo estaba furiosa, pero también estaba cansada, porque vivir defendiendo tu experiencia contra la burla constante te erosiona. Pensé en Ricardo, el loco modo que debía estar en su casa familiar, y me pareció injusto que él no cargue ni un gramo de lo que yo cargo. Y en ese momento entendí que mi búsqueda de indemnización ya no era solo dinero,
Era el símbolo de que mi dolor vale algo tangible en un mundo que lo quiere intangible. Luego vino el golpe económico, porque me informaron de una factura enorme por los arreglos florales destruidos. En otras palabras, me querían hacer pagar por el caos que ellos mismos intensificaron al tratarme como intrusa peligrosa. Esa factura se sintió como otra manera de castigarme por hablar, como si cada intento de exigir justicia terminara convertido en deuda. Me indigna el nivel de cinismo, porque Ricardo y su familia tienen recursos, tienen redes, tienen protección social, y aún así quieren aplastarme con números. Yo intenté decir que fue un accidente, que fue durante el forcejeo, pero nadie quiso escuchar el matiz. Para ellos, el matiz es una molestia, la verdad es una incomodidad, y el silencio es el objetivo. Y como si no fuera suficiente, me enteré de que Ricardo solicitó una orden de alejamiento. Eso me pareció el colmo de la hipocresía, porque es él quien debería estar alejándose de mi paz mental después de lo que me hizo soñar y de cómo me ha tratado desde entonces. Él está intentando convertir mi reclamo en acoso, como si yo fuera una amenaza para él, cuando yo soy la que ha vivido con miedo, con vergüenza, con desgaste. Me indigna que el sistema le abra la puerta tan rápido, porque a un hombre siempre le creen cuando dice que una mujer es intensa. Para mí, esa orden no es protección, es una herramienta para controlarme y para blindar su imagen. Y si esa orden sale, me va a convertir oficialmente en la villana ante cualquiera que no piense. Lo peor es que, después de la delegación, yo sentí que ya no tenía margen para equivocarme ni un milímetro. Cualquier paso en falso iba a ser usado como prueba final de que yo soy el problema. Pero también sentí que si yo retrocedía ahora, ellos iban a haber logrado lo que querían, que me asuste, que me calle, que me reduzca. Y yo no puedo vivir con esa derrota, porque sería aceptar que mi experiencia no vale nada. Sin embargo, la amenaza nueva es real y es inmediata, porque una orden de alejamiento me puede cortar accesos, me puede limitar movimientos, me puede dejar aislada y con más deuda encima. Así que ahora estoy atrapada entre mi necesidad de justicia y un sistema que se está preparando para castigarme formalmente por insistir. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice, arruinaste una boda por un sueño, terminaste en la delegación y encima rompiste arreglos. No es justicia, es falta de autocontrol con complejo de protagonista. Respuesta de la OPE, me encanta como ustedes siempre reducen todo a una caricatura para no mirar el fondo. Si alguien me saca a rastras por hablar, el descontrol no nace de mí, nace de la violencia con la que intentan callarme. Ustedes defienden la estética de una boda como si fuera un templo, pero mi trauma les parece un chiste, y esa lógica habla más de ustedes que de mí. Usuario Anónimo 2 dice, la orden de alejamiento es lo mejor que puede hacer Ricardo. Tú no quieres indemnización, quieres destruirle la vida y cobrar por el show. Respuesta de la OPE, qué conveniente que siempre la mujer quede como la destructora y el hombre como el santo que se protege. Si él fuera tan inocente como lo pintan, no necesitaría esconderse detrás de una orden, hablaría como adulto y repararía el daño que causó, aunque a ustedes les irrite que el daño sea emocional. La verdad es que les incomoda que yo no me arrodille y acepte que me invaliden, porque prefieren una mujer silenciosa a una mujer que exige. Actualización 3. Han pasado 5 años desde la última actualización y lo que más me indigna es que el tiempo no trajo justicia, solo trajo gente más cómoda con burlarse. Yo terminé viviendo en un estudio alquilado muy pequeño, de esos donde la cama casi toca la cocina, y aún así la gente actúa como si yo hubiera elegido este destino por capricho. He pasado años pagando costas legales de todos los juicios que perdí contra Ricardo, porque los jueces no entienden la validez de las experiencias oníricas y se aferran a una definición de realidad que me parece limitada. Cada pago que hago se siente como una multa por haber hablado, como si el sistema me cobrara por no ser dócil. Y sí, sigo creyendo que el daño fue real, porque mi vida se rompió a partir de ese sueño y no por arte de magia. En estos años aprendí que hay una violencia muy silenciosa en cómo te etiquetan y te cierran puertas. Cada vez que alguien escucha mi historia, lo primero que ve no es mi dolor, ve el titular morboso que se inventaron de mí. Me llaman la loca de los sueños como si fuera un apodo gracioso, y ese apodo se convirtió en una sombra que me sigue a entrevistas, a trámites, a conversaciones básicas. Yo intenté buscar trabajos estables, pero cuando alguien reconoce mi nombre o conecta la historia, de pronto todo se vuelve frío, todo se vuelve evasivo. No me lo dicen directo, pero se nota cuando te miran como riesgo reputacional. Y lo peor es que, con esa reputación, hasta las cosas más normales se vuelven batallas. Ricardo, mientras tanto, siguió su vida como si nunca me hubiera hecho daño, y eso es lo que más duele, no el dinero, no el espacio pequeño, sino la impunidad emocional. Él se casó con una mujer que parece no tener personalidad propia, una de esas personas que se adaptan a la vida del otro sin cuestionar nada. Se mudaron a otro país, por lo que sé, él tiene un puesto directivo importante, y vive como si todo esto hubiera sido una anécdota rara de su pasado. La gente ama ese tipo de historias porque les da tranquilidad, la idea de que el hombre superó a la mujer, problemática. A mí me deja con una sensación de injusticia casi física, porque él se llevó la estabilidad y me dejó a mí con la ruina y la etiqueta. Y cuando pienso en eso, me pregunto qué tipo de sociedad premia así a quien invalida. Yo he tenido momentos donde intenté reconstruirme con dignidad, aunque suena ridículo de decirlo cuando todo el mundo se burla. He aprendido a vivir con poco, a contar monedas, a planear semanas con precisión para no caer en más deuda. Pero incluso en esa austeridad, hay una rabia constante, porque no estoy pagando por un error, estoy pagando por un conflicto donde el sistema decidió que mi experiencia no era válida.
He ido a audiencias, he leído documentos, he escuchado argumentos donde me describen como exagerada, y cada vez siento que me deshumanizan un poco más. No es solo que no me crean, es que me convierten en un ejemplo de lo que no se debe ser, como advertencia. Y eso te desgasta de una manera que no se cura con frases motivacionales. Ayer ocurrió algo que, si no lo viviera yo, hasta a mí me parecería absurdo, pero mi vida se volvió absurda hace tiempo. Tuve un sueño donde ganaba la lotería, y no fue un sueño cualquiera, fue uno de esos que se te quedan pegados con una claridad insultante. En el sueño veía números, veía el boleto, veía el momento en que me confirmaban el premio, y yo sentía una euforia tan real que me desperté con el corazón acelerado. Para mí fue una señal de que la vida todavía me debía algo, de que el universo estaba intentando equilibrar la balanza después de años de humillación. Y pensé que, si la lógica del sistema me ha negado lo que yo viví, entonces yo tenía que demostrarles lo incoherentes que son con su propia rigidez. Porque si dicen que un sueño no vale, entonces que lo digan siempre, no solo cuando les conviene. Así que fui al banco y exigí mi premio basándome en la misma lógica que he defendido siempre, porque yo ya estaba harta de que me traten como si mi experiencia fuera aire. Yo no fui a robar, no fui a amenazar, fui a reclamar algo que mi mente había vivido con certeza emocional. Me presenté con seriedad, con la postura de alguien que no está pidiendo limosna, sino exigiendo justicia. Los empleados me miraron como si estuviera haciendo un chiste, y ese gesto me encendió por dentro, porque yo llevo años viendo esa mirada. Intenté explicar que la realidad no es solo papel y que mi experiencia onírica tiene validez, pero ellos solo escuchaban las palabras y no el sentido. Cuando no te toman en serio, te obligan a subir el tono, porque el silencio es la tumba de la verdad. La situación escaló rápido porque, claro, el sistema siempre elige lo fácil, callarte, sacarte, expulsarte. Alguien llamó a seguridad como si yo fuera una amenaza por hablar con convicción, y eso me pareció una humillación pública diseñada para recordar mi lugar. Intenté mantener la compostura, pero es difícil cuando te tratan como si fueras una escena incómoda y no una persona. Seguridad se me acercó con esa actitud de control y yo sentí la misma sensación de la boda, la misma intención de borrarme del espacio. Me exigieron que me vaya y yo me negué por principio, porque yo ya estoy cansada de ceder. Y en cuestión de minutos, me sacaron del banco y me vetaron de la sucursal, como si yo fuera una criminal por insistir. Ese momento me pegó más fuerte de lo que esperaba, porque no era solo el banco, era el símbolo de que mi vida se convirtió en una lista de puertas cerradas. Me vi reflejada en una ventana, cargando mis papeles, con gente mirando como si yo fuera entretenimiento, y sentí una vergüenza rabiosa. Volví a mi estudio pequeño y me senté en la cama sintiendo que todo se había comprimido, como si el mundo se hubiera hecho más chico para mí. Pensé en Ricardo viviendo en otro país, con otra mujer, con un puesto directivo, y me pareció una burla cruel. Yo no necesitaba su éxito, necesitaba que le asumiera algo, aunque fuera una disculpa. Pero él eligió el camino de siempre, negar, huir, prosperar y dejarme con el costo. En estos 5 años también acumulé una deuda bancaria masiva por intentar sobrevivir, por pagar juicios, por cubrir emergencias, por sostenerme cuando el trabajo estable se volvió imposible. La gente cree que la deuda es solo números, pero es una sensación constante de estar atada, de no poder respirar tranquila. Cada llamada, cada carta, cada notificación, me recuerda que el sistema sí sabe ser contundente cuando se trata de cobrar. Y eso me indica, porque para cobrar son eficientes, pero para entender el daño emocional son inútiles. Me he quedado sola, porque incluso quienes decían apoyarme se cansaron de la incomodidad de mi historia. Nadie quiere cargar con alguien a quien todos señalan, y eso también es violencia social. He intentado convencerme de que al menos yo mantuve mi integridad, que yo no me arrodillía ante la invalidación. Pero algunos días esa integridad se siente como un lujo amargo, porque la vida no te paga por ser coherente. Aún así, sigo esperando que Ricardo me pida perdón, no solo por lo que pasó, sino por el tono despectivo con el que me dijo que un sueño no es la realidad. Y que esa frase fue el cuchillo real, el momento donde decidió que yo no merecía ser tomada en serio. Si él hubiera validado, aunque sea una vez, quizás muchas cosas se habrían calmado. Pero él eligió la burla elegante, la racionalidad fría, y eso destruye más que un grito. Y yo sigo viviendo como prueba de que la falta de validación también arruina vidas. La última humillación del banco me dejó en una situación todavía más peligrosa, porque ahora tengo un veto formal y eso complica trámites y pagos que necesito hacer para no caer peor. Encima, mi nombre volvió a circular en boca de gente que ama el chisme, y sé que esto puede empeorar mi reputación todavía más. Me duele admitirlo, pero estoy en un punto donde cualquier movimiento se interpreta como confirmación de lo que ellos quieren creer sobre mí. Y aunque yo siga convencida de que fui víctima de una experiencia real, el mundo ya decidió que yo soy la anécdota graciosa. Ahora mi amenaza inmediata es que la deuda me termine asfixiando por completo y que me cierren las pocas puertas que me quedan, mientras Ricardo sigue intacto, lejos, protegido por la distancia y por la narrativa que él compró con silencio. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, 5 años después sigues con lo mismo y ahora hasta fuiste al banco a cobrar una lotería soñada. No eres víctima, eres un peligro para ti misma y para los demás. Respuesta de la OPE, me parece fascinante como ustedes siempre eligen la palabra más cruel para sentirse inteligentes. Peligro es un sistema que destruye a alguien por hablar y luego se burla cuando esa persona intenta encontrar sentido en lo que vivió. Yo no le hice daño a nadie en ese banco, lo único que hice fue exigir que me traten como humana, pero claro, para ustedes humanidad es sobredeque y callar.
Usuario anónimo 2 dice, Ricardo se salvo, tú lo arruinaste todo sola y todavía exiges que él te pida perdón por el tono. De verdad, su orden de alejamiento fue un acto de supervivencia. Respuesta de la OPE, qué casualidad que siempre el hombre queda como el héroe que se salva de la mujer que siente demasiado. Si él se salvó, fue porque el mundo lo cargó en hombros mientras a mí me tiraban piedras por atreverme a decir que el daño emocional existe. Y sí, exigió una disculpa por el tono, porque el desprecio también es violencia, solo tú ustedes lo aplauden cuando lo dices un hombre con voz calmada.